Del Big Bang a la vida. Capítulo 1. En el laboratorio a tamaño natural del cosmos, la humanidad vive la época más fabulosa de toda su historia. Las ciencias del universo están a punto de resolver algunos de los grandes enigmas y de cambiar para siempre nuestra visión del mundo. Unos científicos apasionados nos revelan sus descubrimientos más recientes y nos invitan a una fascinante odisea que nos llevará del Big Bang a la eclosión de la vida. La ciencia debe ser considerada como una aventura. Me llamo Hubert Reeves y trabajo descifrando una historia que empezó hace más de 13.700 millones de años. Para mí lo esencial está por descubrir. Me llamo Jean-Pierre Luminet y trabajo a 13.700 millones de años luz de la Tierra. El canto de las estrellas. El descubrimiento más apasionante de la astronomía moderna es que la vida en el cosmos es inseparable de la vida del cosmos. En efecto, lejos de ser inmutable y fijo, el universo despliega fuerzas titánicas que crean y transforman la materia sin cesar. ¿Cuáles son estas fuerzas? ¿Qué esconden las colosales explosiones de estrellas o los agujeros negros que devoran galaxias enteras? Hace algún tiempo descubrimos que el espacio interestelar contiene moléculas mucho mayores, que contienen muchos más átomos de lo que hasta ahora imaginábamos. Somos polvo de estrellas, porque estamos compuestos de átomos que han sido forjados en las estrellas masivas que van a fecundar a las generaciones futuras de estrellas. La vida utiliza unas moléculas que se han asociado en el espacio. Nosotros vamos a poner de manifiesto la relación entre el espacio, la vida y nosotros. Nuestra investigación comienza en nuestro patio trasero cósmico, el Sistema Solar. Apenas acabamos de descubrir la excepcional variedad de materiales que lo componen. Gracias a las ondas espaciales, los instrumentos de detección están más cerca de planetas que antes eran inaccesibles. 2 de esos exploradores robotizados están batiendo todos los récords. En la actualidad, Voyager 1 y 2 son las sondas que han llegado más lejos en el espacio profundo. Soy Edward Stone y trabajo a 17.000 millones de kilómetros de la Tierra. 17.000 millones de kilómetros. Esa es la distancia que separa las sondas Voyager de su base de control en California. Los datos que envían son muy valiosos para Edward Stone, jefe de la misión, ya que provienen de una zona muy lejana y totalmente inexplorada de nuestro vecindario cósmico. Buenos días, Dave. ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal la transmisión? Excelente, las cosas van muy bien hoy. Edward Stone no quiere ni oír hablar de jubilación. Las infatigables sondas llevan más de 30 años revelando que nuestro sistema solar está hecho a imagen y semejanza del universo. Es mucho más turbulento, más complejo y sobre todo mucho más vasto de lo que creíamos. Las Voyager 1 y 2 se dirigen ahora hacia el espacio interestelar. Esta misión nos ayudará a poner las cosas en perspectiva, a comprender mejor el lugar que ocupamos en la inmensidad del universo. Ahora sabemos que todos los planetas del Sistema Solar están en el interior de una burbuja gigante creada por el Sol.
por el viento solar que sopla a más de 1 millón de kilómetros por hora. Dicha burbuja se denomina heliosfera. En el exterior está el espacio interestelar. En el interior están las partículas que proyecta el Sol. El viento solar acaba ralentizándose creando una onda de choque supersónica. Las dos Voyager están en esta zona y nos han permitido descubrir hasta qué punto la zona de choque es turbulenta. De aquí a 5 años, las Voyager 1 y 2 serán las primeras máquinas de fabricación humana en abandonar la burbuja y adentrarse en el espacio que nos separa de las estrellas. Soy jefe de la misión desde hace 37 años y la odisea de las Voyager sigue dando titulares por sus descubrimientos. Me jubilaré cuando estemos en el espacio interestelar. Estos documentos, las palabras del señor Stone, ilustran algo que adivinábamos, pero de lo que no teníamos conciencia. Se trata de las dimensiones gigantescas del sistema solar. Ahora vamos a penetrar en este terreno. Esas dimensiones se miden en decenas de miles de millones de kilómetros, cifras demasiado grandes que no nos dicen nada. Para percibir mejor las auténticas dimensiones del sistema solar, vamos a utilizar un juego de escalas para familiarizarnos con las cifras. Tomamos como unidad de medida la distancia de la Tierra al Sol, que es de 150 millones de kilómetros, y colocamos todos los cuerpos que gravitan alrededor del Sol. A esta escala, el planeta Júpiter está 5 veces más alejado del Sol que la Tierra. El planeta más recóndito, Neptuno, está 30 veces más alejado del Sol que la Tierra. Voyager, el objeto más lejano jamás enviado al espacio, se encuentra 110 veces más lejos del Sol que la Tierra. Para nuestra sorpresa, hemos descubierto que la influencia del Sol se ejerce mucho más allá, hasta el cinturón de Kuiper, un inmenso anillo de pequeños cuerpos helados que está 1000 veces más alejado del Sol que la Tierra. Pero la última sorpresa fue descubrir que la influencia de la gravedad del Sol se extiende hasta la nube de Oort, una esfera gigantesca de polvo y hielo situada a 100.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Es lógico preguntarse qué hay más allá. Más allá hay otros sistemas solares, otras estrellas. Si cogiésemos un coche, por ejemplo, y condujésemos rectos hacia adelante a 100 km por hora hacia la estrella más cercana al Sol, llamada Próxima Centauri, necesitaríamos 60 millones de años sin parar para llegar hasta ella. Esto nos ayuda a comprender la magnitud gigantesca de las distancias que separan a las estrellas. Pero para comprender lo que es una estrella, no necesitamos ir tan lejos. Tenemos una al alcance, la nuestra, el Sol. El Sol es una estrella más entre muchas otras. Nos sorprendió especialmente lo que observamos en estrellas que creíamos parecidas al Sol. Soy Annie Baglan y trabajo a 150 años luz de la Tierra. Estamos en el Observatorio de París, situado en Meudon, sobre una colina al sur de la ciudad. El observatorio se construyó a finales del siglo XIX. En un principio, el objetivo principal del observatorio era observar el Sol con la mayor regularidad y con la mayor continuidad posible, cada día desde hace más de 100 años. Hasta ahora, con los medios con los que se contaba hasta hace pocos años, solo se había observado la superficie del Sol, su piel, por así decir. Pero la piel no es suficiente para comprender lo que sucede en el interior. Sabemos que en el interior del Sol las reacciones nucleares producen la energía que nos ilumina. Es importante intentar comprender cómo se produce todo esto. En los 80 se descubrió casi por casualidad que el Sol vibraba. Nos dimos cuenta de que podíamos estudiar la sismología del Sol igual que hacemos con la Tierra, estudiando las vibraciones del Sol en su conjunto para comprender lo que sucede en el interior.
Para obtener medidas muy precisas es necesario acumular mucha observación. Es lo que hace la sonda euroamericana SOHO, que lleva casi 20 años observando el Sol. Hemos observado millones de vibraciones del Sol y sabemos que se producen por movimientos en una capa profunda de su superficie en donde el gas hierve. Los potentes movimientos mecánicos se extienden hasta cientos de kilómetros de profundidad y provocan las oscilaciones. De modo que la superficie del Sol hierve, como consecuencia el Sol vibra, y en cierto modo podemos decir que canta. Ahora conocemos con gran precisión la temperatura del centro del Sol, 150 millones de grados. Y estamos seguros de que esta cifra es correcta gracias a la interpretación de las oscilaciones. El Sol es una estrella muy banal, no es representativa de toda la población de estrellas. Hay estrellas más jóvenes, estrellas más viejas, las hay más grandes y más pequeñas. De modo que para comprender la evolución de las estrellas y a través de ella la evolución del universo, no podemos conformarnos con el estudio del Sol. Tenemos que viajar por el espacio y eso es lo que vamos a hacer con la sonda Corot. El satélite Corot ha logrado, y es toda una primicia, observar durante más de 150 días la misma zona del cielo prácticamente de forma continua. Y hemos descubierto lo que estábamos buscando, es decir, pulsaciones. Unas vibraciones muy tenues pero apreciables en los datos Corot que recuerdan a las del Sol. Aquí tenemos el canto de 3 estrellas observadas por Corot. Pueden escuchar la diferencia de frecuencia de una estrella a otra y también la gran diferencia con el zumbido del Sol. Esto muestra que estas estrellas y el Sol presentan diferencias en su estructura. Nosotros intentamos precisar esas diferencias que nos permitirán comprender la diversidad de estrellas. Los primeros resultados que hemos obtenido dan la impresión de que las estrellas llevan vibrando más tiempo de lo que se creía. Evidentemente es un resultado muy importante y de confirmarse podría llevarnos a revisar la idea que tenemos de la edad del universo, porque si estas estrellas son más viejas, el universo también lo sería. El estudio del canto de las estrellas abre un nuevo concepto en la comprensión del universo. Pero es fundamental comprender el funcionamiento del interior de las estrellas por otra razón. En su núcleo se forjan los materiales básicos con los que se formarán otras estrellas, planetas y sus numerosos satélites. Ahora sabemos que el sistema solar es mucho más complejo y mucho más vivo de lo que creíamos. Cuando las ondas Voyager llegaron por primera vez a los 4 planetas gigantes del sistema solar, descubrieron unas gigantescas y turbulentas bolas de hidrógeno, helio, amoníaco y metano. Júpiter es el mayor de los planetas gigantes. Posee una atmósfera compleja y turbulenta. La Gran Mancha Roja es un gigantesco huracán. Voyager ha descubierto que está rodeado de otras 10 tormentas que lo reactivan constantemente. Saturno nos reservaba otra sorpresa. Los vientos saturnianos soplan a más de 1000 kilómetros por hora, es decir, 5 veces la velocidad de los de Júpiter. Al acercarnos a Urano, hemos detectado satélites y 9 anillos que forman una especie de diana en el espacio. Y hemos confirmado que su polo magnético está cerca del ecuador.
El planeta ha basculado sobre su eje, de modo que la dinámica de fluidos de Urano es diferente a la de otros planetas. Neptuno está 30 veces más alejado del Sol que la Tierra. Recibe muy poca energía solar para propulsar sus vientos y, sin embargo, son los más rápidos de todo el sistema solar. 2000 kilómetros por hora es algo sorprendente. Otra sorpresa. Las sondas revelan que más de 160 satélites orbitan alrededor de nuestros planetas gigantes y que presentan una diversidad geológica totalmente inesperada. Creíamos que estos objetos serían fríos y viejos como nuestra Luna. Todo lo contrario, nos aguardaban numerosos descubrimientos. El primer gran descubrimiento se produjo en el satélite Io, alrededor de Júpiter. Posee 9 volcanes en erupción. Eso supone más actividad volcánica que en toda la Tierra. Toda una sorpresa. Europa es la gemela de Io. Su suelo es rocoso y está recubierto de una capa de hielo. Presenta la superficie más lisa del sistema solar, ya que el hielo reposa sobre la superficie de un océano líquido, del que solo sería visible la capa de hielo. 3, 2, 1... Se ha producido el lanzamiento de la sonda Cassini rumbo a Saturno, a más de 1.600 millones de kilómetros. En la actualidad, la sonda Cassini se encuentra alrededor de Saturno. Los científicos han descubierto con asombro que algunos de sus satélites poseen una química propicia para la aparición de la vida. Encélado es un pequeño satélite de Saturno compuesto por hielo. Presenta la superficie más blanca y brillante de todo el sistema solar. La sonda Cassini ha detectado en él géiseres que eyectan vapor de agua a la superficie e incluso al espacio, creando uno de los anillos de materia que rodean a Saturno. La misión Cassini-Huygens ha proporcionado toda una primicia: el lanzamiento de una sonda a la superficie de Titán, uno de los mayores satélites del sistema solar. Un logro tecnológico que ha desembocado en un descubrimiento extraordinario. Hemos descubierto que Titán tiene una atmósfera densa, formada no por oxígeno, sino por metano. Las nubes se evaporan a partir de lagos de metano líquido. Cuando la luz del Sol llega a las nubes, se forman moléculas orgánicas que vuelven a caer a la superficie. Es un preludio a la química de la vida. Por increíble que parezca, esas reacciones químicas se habrían producido también en la atmósfera terrestre antes de la aparición del oxígeno y de la vida. El sistema solar es un laboratorio maravilloso que nos ayuda a entender mejor la formación y evolución de los planetas y cómo todo eso llevó a la formación de la Tierra y favoreció la aparición de la vida sobre nuestro planeta. Casi todos los elementos químicos presentes en nuestra atmósfera y en el cosmos provienen de la vida y de la muerte de las estrellas. ¿Cómo funciona esta maravillosa maquinaria estelar? Evidentemente las estrellas no son seres vivos, pero aún así podemos decir que en cierto modo las estrellas nacen, viven y mueren. Hay estrellas solteras como el Sol que viven solas, pero la mayoría de las estrellas no están solas. Hay parejas, tríos e incluso cuartetos de estrellas. Si observamos las diferentes criaturas de este auténtico zoo cósmico, llegaremos a comprender cómo funciona una estrella y cuáles son las etapas progresivas de su nacimiento, formación y evolución. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nace una estrella? Si contemplan la Vía Láctea en las hermosas noches sin luna y sin farolas,
podrán ver un gran arco luminoso bastante irregular, con secciones más oscuras y secciones más luminosas. Las secciones oscuras son lo que se conoce con el nombre de nebulosas. En las nebulosas aparece lo que nosotros denominamos guarderías de estrellas, es decir, inmensas regiones del cielo en donde sobre todo hay mucho gas y polvo. Ahora sabemos que son como pequeños granos de arena. Las nebulosas están sometidas a la gravedad, de modo que se hunden continuamente sobre sí mismas y aparecen como grandes discos achatados por su rotación. Progresivamente la masa de gas se va calentando. Cuando alcanza temperaturas de millones de grados, está lo suficientemente caliente para que se produzcan lo que conocemos como reacciones nucleares. Dichas reacciones producen nuevos átomos y al mismo tiempo producen luz. Es la razón por la que brillan las estrellas. También se produce otro fenómeno que no entendemos muy bien, pero que es espectacular. Por encima de los discos vemos emerger chorros luminosos que se extienden muy lejos en el espacio. Después de un tiempo determinado, todo se calma, el gas se elimina y el disco sigue girando, condensándose y formando planetas aquí y allá. Un aspecto desconocido de las ciencias del universo es que cada estrella que brilla nos envía un mensaje luminoso que los astrónomos ahora pueden decodificar con una eficacia considerable. Originalmente la astronomía consistía en la observación de lo visible. En la actualidad, gracias a los telescopios y a los nuevos instrumentos, todo lo invisible del cosmos aparece ante nosotros. Soy Norbert Bartel y trabajo a 10 millones de años luz de la Tierra. Observatorio de la Universidad York, Toronto, Canadá. La imagen de un objeto cósmico nos da información sobre su forma, su estructura, pero en astronomía también nos interesamos por el color. Tomemos, por ejemplo, la magnífica constelación de Orión. Si se fijan bien, incluso a simple vista, una de las principales estrellas presenta un color rojizo, y pueden comprobar cómo por el contrario otra es azulada. Ahí donde nuestro ojo no recibe más que un simple cambio de color, un aparato como el espectrógrafo consigue descomponer minuciosamente la luz proveniente de las estrellas. No se trata de decir si una estrella es azul o roja, sino de medir con mucha precisión las variaciones de color en términos de longitud de onda y grabar el espectro luminoso completo de la estrella. El espectro constituye la huella digital de un objeto cósmico. Es un auténtico código de barras que revela cuáles son los elementos químicos presentes en una estrella o en su entorno. Y los astrónomos no se contentan con descifrar la luz visible. Una galaxia típica es en efecto la fuente de un montón de radiaciones que nuestros ojos no pueden percibir. Unos detectores especiales instalados en telescopios o en sondas decodifican las radiaciones invisibles, revelándonos los secretos de las guarderías de estrellas. Los cuerpos que emiten luz infrarroja son muy interesantes, ya que suelen ser estrellas nacientes. El polvo que los rodea nos impide observarlos con un telescopio óptico, pero podemos hacerlo con un telescopio infrarrojo y aprender más sobre la formación de los sistemas planetarios. Visible. Infrarrojo. Si nos desplazamos a lo largo del espectro electromagnético, llegaremos a una zona de frecuencias llamadas ondas de radio. Entonces tendremos que utilizar radiotelescopios con enormes antenas radar.
Utilizando espectrómetros para radioastronomía, detectamos gran cantidad de moléculas orgánicas flotando en el cosmos que se mezclan con el polvo y con los gases. Es posible que dichas moléculas contribuyan a la química de la vida. Además de las moléculas orgánicas, y esto es fascinante, también detectamos agua en nuestra galaxia y en muchas otras, situadas a millones de años luz de nosotros. Pero, ¿de dónde provienen los átomos que forman todas esas moléculas? ¿Cómo hacen las estrellas para fabricar semejantes cantidades de carbono, oxígeno e incluso hierro? Las estrellas consiguen tal proeza porque son gigantescos hornos que a veces tardan hasta 10.000 millones de años en fabricar pacientemente átomos, quemando combustible. El combustible de las estrellas es la materia de la que están formadas, es decir, fundamentalmente hidrógeno y un poco de helio. La duración de la vida de una estrella en esta fase, que es bastante tranquila, depende de su masa. Cuanto más pesada sea una estrella, más elementos químicos pesados fabricará. Y lo más maravilloso es que cada categoría de estrella dispersará de forma espectacular este material por el espacio. Todo sucederá en el fatídico momento de la muerte de la estrella. Una estrella banal y típica como el Sol sigue quemando durante unos 10.000 millones de años sin combustible. Llega un momento en el que forzosamente el combustible se agota. En unos miles de millones de años, el Sol habrá quemado las reservas de hidrógeno de su núcleo. Habrá transformado el hidrógeno en helio y después la temperatura aumentará y el helio se quemará a su vez. El Sol empezará a hincharse, a dilatarse y se convertirá en una estrella gigante roja. El Sol será tan grande que su atmósfera exterior alcanzará prácticamente la órbita terrestre. ¿Qué le sucederá después a la gigante roja? Las capas exteriores de la estrella extraordinariamente dilatadas acabarán expandiéndose lentamente por el sistema interestelar, formando lo que conocemos como una nebulosa planetaria. Y será el comienzo de una gran aventura, porque en la nebulosa de gas encontramos elementos fabricados por la estrella. Series de gas que un día fecundarán a otras nubes interestelares, transmitiendo el carbono, el oxígeno a las generaciones de estrellas venideras. Y eso no es todo, porque entonces el núcleo de la estrella se contraerá y se convertirá en lo que denominamos una enana blanca. Enana porque es muy pequeña, más o menos del tamaño de la Tierra, que para una estrella con la masa del Sol supone una concentración extrema. Para hacernos una idea, si tomásemos un dedal de la materia de una enana blanca, pesaría alrededor de 1 tonelada. Sabemos lo que es un cúmulo estelar. Es un cúmulo de estrellas muy viejo en el que hay muchas estrellas muertas. Las enanas blancas que se han formado se van enfriando lentamente durante miles de millones de años. Después cristalizan y el cristal se transforma en diamante. Es algo extraordinario. Pensar que el 90% de las estrellas del universo van a fabricar diamantes gigantescos del tamaño de un planeta. El átomo de una gigante roja produce elementos fundamentales para la vida como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, pero hay más elementos. La cuestión es saber de dónde proceden, en qué parte del zoo de estrellas se han producido. Una de cada 10 estrellas es un auténtico peso pesado, es decir, una estrella cuya masa es unas 10 veces superior a la del Sol. Conocemos un bello ejemplo visible a simple vista. Se trata de Betelgeuse, una supergigante roja. Si colocásemos a Betelgeuse en el sitio del Sol, su perímetro se extendería hasta prácticamente la órbita de Júpiter. Recientemente, unos colegas del Observatorio de París han observado una especie de bocanada de gas que se escapa de Betelgeuse
y que tiene el tamaño del sistema solar. Esto significa que la estrella no goza de buena salud. Es una especie de bomba de efecto retardado. Se producirán multitud de reacciones nucleares que fabricarán sucesivamente elementos como magnesio, aluminio, silicio, etc., hasta hierro. Y entonces se producirá una auténtica catástrofe en la estrella. El centro de hierro súbitamente se hundirá sobre sí mismo en una fracción de segundo. ¿Qué se formará? Se formará otro tipo de cadáver estelar mucho más concentrado que la enana blanca. Se conoce como estrella de neutrones. Se trata de una estrella increíblemente compacta que tiene solo entre 10 y 15 kilómetros de radio, pero posee la masa de una estrella. Es como si concentrásemos la masa de una montaña en un dedal. Imagínense, esto significa que el dedal de una estrella de neutrones pesaría entre 100 y 1000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones son tan pequeñas que resulta imposible fotografiarlas directamente, pero revelan su presencia al emitir una especie de pulsaciones muy regulares que han llamado la atención de los astrónomos. Una estrella de neutrones gira muy deprisa sobre sí misma. Por encima de los polos magnéticos hay fenómenos particulares de emisión de radiaciones que se comportan un poco como los dos haces de luz de un faro. Cuando la estrella gira, se detecta una señal de radio, una especie de pulso que señala el paso del haz, una auténtica peonza magnética girando en el espacio. En el núcleo extremadamente duro de la estrella de neutrones, formada en el centro de la estrella, las capas de gas se hunden y vuelven a brotar. Es un fenómeno fundamental para el universo al que llamamos una explosión de supernova. La envoltura gaseosa de la estrella se proyecta al espacio pulverizada por la gigantesca explosión cósmica que va a liberar una energía extraordinaria, la misma energía que emite el Sol durante 10.000 millones de años. En otra galaxia tenemos un ejemplo magnífico de una explosión de supernova. Se llama la nebulosa del Cangrejo. Es un resto de una explosión de supernova que fue vista por primera vez por un astrónomo chino en el año 1054. Hoy, 1000 años después, ¿qué vemos con el telescopio en esta zona del espacio? Se observa una estrella totalmente pulverizada, destrozada por la violencia de la explosión de la supernova, formando filamentos de gas que se siguen dilatando en el espacio a una velocidad de varias decenas de miles de kilómetros por segundo. La burbuja de gas en expansión en el espacio contiene los elementos químicos que se formaron en la supernova. Y son los elementos que irán a fecundar a las generaciones futuras de estrellas. Han sido necesarios al menos 10.000 millones de años para que las estrellas fabricaran pacientemente los átomos de los que estamos compuestos. Han sido necesarios estos bocetos de distancias, estos miles de millones de kilómetros para albergar todas las galaxias y las estrellas que constituyen el universo del que estamos formados. Lejos de ser una catástrofe, la deflagración de una supernova es una auténtica explosión de vida, puesto que crea una cantidad extraordinaria de nuevos átomos, como el hierro. Una sola estrella puede proyectar al espacio una masa de hierro equivalente a 20.000 veces la de la Tierra, y una parte de ese metal se encuentra en un lugar sorprendente, nuestro propio cuerpo. Si me froto el pulgar se pondrá rojo. Es debido a la hemoglobina de la sangre, que contiene hierro. Como astrofísico, sé que ese hierro fue producido durante la muerte de una estrella masiva. Somos polvo de estrellas. Las explosiones de supernovas son muy espectaculares, pero desgraciadamente también son raras. De media se producen 2 supernovas por galaxia cada siglo. Pero a pesar de todo, algunos seres humanos han tenido la suerte de contemplarlas en vivo y en directo a simple vista.
En algunos casos, este tipo de estrella es visible a plena luz del día. Este fenómeno se produjo recientemente en nuestra galaxia. Las últimas veces fueron en 1572 con Tycho Brahe y en 1604 con Kepler. Y muy recientemente, en 1987, un astrónomo canadiense, Ian Shelton, al salir de su observatorio por la mañana vio una supernova en el cielo. 23 de febrero de 1987, 24 de febrero de 1987. La detección de esta supernova en 1987 dio lugar a un acontecimiento muy importante para la astronomía y para el futuro de la astronomía. El acontecimiento excepcional fue que los astrónomos consiguieron captar por primera vez el subproducto más enigmático de una supernova, una partícula fantasma denominada neutrino. ¿Qué es un neutrino? Es una partícula que interacciona muy poco con todo lo que atraviesa. Si quiero hacer una pantalla para disminuir la luz, basta con poner una hoja de papel. Si quisiera hacer una pantalla para disminuir el flujo de neutrinos, tendría que hacerla con plomo de varios años luz de espesor. Esto significa que los neutrinos son extremadamente discretos. Otra manifestación de su discreción es que, procedentes del Sol, recibimos decenas de miles de millones cada segundo. Atraviesan nuestro cuerpo sin interaccionar con él, sin la menor impresión, sin la menor reacción. Para ver el flujo de neutrinos procedente de las estrellas, es necesario construir unas piscinas inmensas en las que hay miles de toneladas de detectores. Es muy complicado. En estos momentos solo hay 5 en el mundo. Es un campo que se está desarrollando, pero es muy difícil. Ese es el inconveniente. La ventaja es que como los neutrinos interaccionan poco, pueden provenir de los lugares más difíciles de ver en el universo, como por ejemplo el núcleo del Sol. Hemos detectado neutrinos procedentes del núcleo del Sol, demostrando, y eso es importante, que el Sol es realmente un reactor nuclear. Solo los fenómenos muy energéticos como la fusión nuclear pueden generar neutrinos. Queda por demostrar si una supernova puede hacerlo también. Lo que sucedió en el caso de la supernova 1987A fue que recibimos neutrinos por primera vez, unos neutrinos que habían sido emitidos en el momento de la explosión. Y lo interesante es que dichos neutrinos llegaron antes que la luz. ¿Por qué? Porque los neutrinos llegan directamente, no son absorbidos por la materia de la estrella en la explosión, mientras que la luz, aunque vaya más rápida, no llega directamente porque se difunde, realiza un recorrido en zigzag. De modo que los neutrinos llegaron a la Tierra unas 2 horas antes que los primeros fotones. Mientras haya supernovas u otros fenómenos cósmicos de gran energía, suponemos que habrá neutrinos de emisión. Eso convierte a los neutrinos en un elemento muy importante para el futuro. La extraordinaria importancia de los neutrinos reside en que su creación libera una excepcional cantidad de energía, de la que una parte sirve para dispersar los preciados materiales creados por la estrella. Estas reacciones violentas también crean potentes ondas de choque, cuya progresión pueden estudiar los astrónomos, ya que hacen brillar la materia que flota en las proximidades de la estrella. La onda de choque emitida por la supernova 1987A se propaga por el espacio desde hace más de 20 años a una velocidad de 30.000 kilómetros por segundo, revelando la presencia de un inmenso anillo de materia gaseosa. ¿Cómo detectar la progresión de estas ondas de choque si se producen en galaxias 100 veces más lejanas que la supernova 1987A? Es posible gracias a la técnica de la interferometría de muy larga base. Combinando las señales de varios radiotelescopios situados por todo el planeta, nuestros ordenadores crean una antena virtual del tamaño de la Tierra. La red VLBI, interferometría de muy larga base, posee un poder de resolución inimaginable.
1000 veces superior al de cualquier telescopio óptico actual. De este modo, ha sido posible tomar fotografías de la supernova SN 1993J en diferentes épocas y en diferentes años. A partir de estas imágenes, hemos realizado una película en la que podemos ver cómo la onda de choque, creada por la explosión de la estrella, se propaga en el espacio a unos 20.000 kilómetros por segundo. También se puede ver cómo aparecen los materiales eyectados por la estrella en el transcurso de algunas decenas de miles de años antes de su explosión. Estudiando los restos de las supernovas, los científicos han descubierto con asombro que la explosión de una estrella es un fenómeno cósmico que a veces se produce a pares. Cuando hay dos estrellas juntas, el peligro aparece cuando una de ellas se hunde en enana blanca o en estrella de neutrones. El nuevo objeto es muy atractivo hasta el punto de arrancar la materia a su compañera. En algunos casos, la estrella sana se desestabiliza y explota. En otros, la enana blanca se desboca. Un formidable surtidor de plasma caliente a 3.000 millones de grados brota de la enana blanca y literalmente la calcina, provocando en menos de 3 segundos una detonación catastrófica. Hemos visto que al final de su evolución el núcleo de las estrellas se hunde sobre sí mismo y forma residuos muy abundantes y muy compactos. 9 de cada 10 estrellas que se parecen más o menos al Sol terminan convertidas en enanas blancas. Las estrellas más masivas se convierten en estrellas de neutrones que son más difíciles de detectar. Pero de vez en cuando, tal vez en una proporción de 1 de cada 10.000 estrellas, aparecen una especie de monstruos, de estrellas gigantes, hipermasivas. Tenemos un ejemplo espectacular en otra galaxia, una estrella llamada Eta Carinae. Tiene 120 veces la masa del Sol. Vemos a Eta Carinae bajo una forma de estrella muy perturbada con 2 enormes protuberancias de gas que se escapan por 2 lados. Es una bomba de efecto retardado. Está condenada a corto plazo. Esto significa que el núcleo de la estrella se hundirá sobre sí mismo y acabará formando otro tipo de residuo estelar aún más denso y más compacto que las enanas blancas y las estrellas de neutrones. Y también más difícil de detectar. Quizás el objeto más fascinante de toda la física, el agujero negro. A ningún escritor de ciencia ficción se le ha ocurrido nunca algo tan alucinante como un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Imaginemos que esta noche un genio malvado con manos enormes coge entre ellas a nuestro Sol, que tiene 1 millón de kilómetros de radio, y empieza a aplastarlo poco a poco, progresivamente, hasta convertirlo en una bola de unos 3 kilómetros de radio. ¿Qué sucedería entonces? Mañana no saldría el sol. Mañana por la mañana sería de noche. Lo que sucede es que la materia se comprime tanto que el campo de gravedad, el poder de atracción se vuelve tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Es como si la luz volviese a caer sobre él como hace el agua en las fuentes. Eso es lo que denominamos un agujero negro. Para entender mejor cómo se forma un agujero negro, imaginemos que nuestro universo es una tela elástica. Todo cuerpo masivo, una estrella por ejemplo, provocará una oquedad en la tela elástica del espacio-tiempo. Es fácil imaginar que cuanto más densa y masiva sea la estrella, mayor y más importante será la deformación que ocasione en la tela elástica del espacio-tiempo. El agujero negro es eso llevado al extremo. Va a socavar un pozo increíblemente profundo, quizás incluso un agujero, pero eso todavía no lo sabemos. Y cualquier objeto que se aproxime y franquee el borde del pozo, inevitablemente caerá al fondo.
Ni siquiera los rayos de luz pueden escapar. Un planeta no es lo suficientemente masivo para deformar el espacio de forma perceptible para nuestros ojos, pero un agujero negro es capaz. Actúa como una gigantesca lente deformadora, creando unas ilusiones ópticas espectaculares. Si nos acercásemos a la superficie de un agujero negro, podríamos ver cómo se reúnen todas las fuentes luminosas del cosmos y se concentran en una franja muy brillante en la que la luz cae en la trampa de este embudo gravitacional. ¿Cómo se detectan los agujeros negros, puesto que son totalmente opacos? Vamos a hacerlos visibles a través de la materia que cae dentro de ellos, de modo que en una pareja estelar un agujero negro aspira progresivamente el gas de la estrella que le acompaña. Y antes de desaparecer, la materia se comprime increíblemente, se calienta y emite unas radiaciones características. Así es como a partir de 1970 se han podido por fin evidenciar los agujeros negros de masas estelares que hacen brillar la materia que cae dentro de ellos. Quizás lo más sorprendente de los últimos años sea el descubrimiento de parejas de agujeros negros gigantes. El ogro más monstruoso del universo es un agujero negro cuya masa es 18.000 millones de veces la masa del Sol. Es algo casi inimaginable, y parece ser que tiene un compañero que comparado con él parece ridículo, ya que solo es 100 millones de veces más masivo que el Sol. Recientemente hemos descubierto que nosotros mismos poseemos un agujero negro. La idea general era que cada galaxia tenía un agujero negro en el centro. Parece demostrado, pero resulta difícil saber lo que hay en el centro de la galaxia. Hay una cantidad enorme de materia, de gas y de estrellas, de forma que la opacidad de la materia oculta el centro. Con una tecnología muy precisa, los científicos han observado los movimientos de las estrellas que están cerca del centro. Han mostrado que esas estrellas describían elipses igual que la Tierra alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. Después de estudiar durante más de 20 años los movimientos de esas estrellas, se ha podido determinar que se trata de un agujero negro. Hay un agujero, pero es pequeño. Solo es 4 millones de veces más masivo que el Sol. Nuestro agujero negro es muy tranquilo. Es un agujero negro sereno, que no se mueve mucho y no presenta mucha actividad. Cabe preguntarse por qué unos agujeros son activos y otros tranquilos. La respuesta probablemente sea que el agujero negro es un ogro y necesita comer. Al principio, cuando se forma la galaxia, hay mucha materia en movimiento, entonces los agujeros negros se despiertan, empiezan a tragar y retoman su actividad. Cuando se ha tragado todo lo que tenía alrededor, vuelve a la tranquilidad, deja de haber manifestaciones electromagnéticas como chorros y demás. La mayoría de los agujeros negros son lugares en los que se producen manifestaciones de una violencia extrema. Chorros que salen en todas direcciones, haces luminosos de radiación gamma. Este fenómeno espectacular relacionado con la formación de los agujeros negros se denomina brotes de rayos gamma. Es el fenómeno más potente del universo, visible hasta sus confines, y estamos empezando a comprenderlo. Creemos que está relacionado con las peripecias que acompañan al hundimiento del agujero negro sobre sí mismo. Aunque pueda parecer extraño, un fenómeno tan catastrófico termina siendo un acto de creación cósmica. Observaciones recientes muestran cómo en efecto los chorros de gas superpotentes están muy lejos de ser rayos mortales. Al bascular y comprimir la materia que les rodea provocan el nacimiento de innumerables estrellas y quizás incluso de galaxias enteras. Aunque haya un agujero negro gigante en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, no hay que asustarse. Estos ogros cósmicos solo devoran lo que tienen a su alcance inmediato, y nosotros estamos a 30 años luz, no corremos ningún riesgo. Y además, los agujeros negros son una clase de estrellas, y como cualquier estrella se integran en un marco mucho más amplio y espectacular, que es el de las galaxias.
Estamos empezando a conocer muchas cosas sobre la evolución de las galaxias, sobre la importancia del agujero negro que está relacionado con la formación de las galaxias. Los agujeros negros están relacionados con nuestra propia existencia, en el sentido de que si son una forma de fabricar galaxias, las galaxias forman las estrellas forman los átomos, etc. Entonces hay una relación entre esos fenómenos gigantescos, de dimensiones extraordinarias, y nuestra presencia aquí. Ante nosotros se abre un horizonte casi infinito. Creo que el descubrimiento más importante que puede hacerse en el futuro es tener la certeza de la existencia de vida en cualquier otro lugar del universo, no solo bajo una forma de bacteria u organismo primitivo, sino vida inteligente. Constituiría una revolución filosófica y sería el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Una vez más nos afecta directamente. Nuestra suerte está unida a la del universo. En otro momento hablaremos de lo que va a suceder, es decir, hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige nuestro universo y en qué va a transformarse.